El sospechoso vuelo del avión venezolano-iraní de la empresa estatal Emtrasur, que el 6 de junio aterrizó en Argentina, con una tripulación de 19 miembros, entre ellos 14 venezolanos y 5 iraníes, generó un conflicto diplomático internacional entre Buenos Aires, Caracas y Teherán. Esto nos decía el diputado argentino Gerardo Milman acerca de las sospechas que había sobre el avión y su tripulación. La nave estuvo en Ciudad del Este, Paraguay, la nave estuvo en México, en Querétaro, y intentó volar a Montevideo. El argumento fue a cargar el combustible, pero toda la pantalla está vinculada a operaciones comerciales que desde mi punto de vista son absolutamente inconsistentes con el valor de la carga del avión, con la cantidad de tripulantes y con el origen de los tripulantes. Los integrantes de la tripulación, la supuesta tripulación venezolana, también tienen antecedentes militares, y la verdad es que, en mi opinión, son varios de ellos agentes del SEBIN, que es la Agencia de Inteligencia Venezolana. Damián, actualmente el avión y los tripulantes todavía se encuentran en Buenos Aires, y contra ellos había una investigación penal bajo cargos de espionaje ilegal, con la lupa puesta, como dijimos en la introducción, sobre el piloto Golamreza Ghasemi, ex miembro de las Guardias Revolucionarias. Esto decía el ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, sobre el avión y su capitán al inicio del caso en junio pasado. Hay una particular indicación respecto de Golamreza Ghasemi, que es uno de los tripulantes y que tiene un nombre homónimo con participación en los Quds y en las fuerzas revolucionarias iraníes. Nada más que la condición de homónimo, no otra cosa. En segundo lugar, el juez determinó allanar esos lugares por los teléfonos y finalmente amplió la medida que había tomado con los 5 iraníes, también con los 14 venezolanos, a los cuales a todos les retuvo el pasaporte. Han pasado más de 2 meses y el juez argentino Federico Villena debe aún dictaminar cuál será el destino del avión y la tripulación. En un instante veremos la delicada situación internacional en la que quedará Argentina, sea cual fuera la decisión que tome, ya que también se han involucrado en el caso Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Mientras la fiscal a cargo del caso desarrollaba la investigación y con la intención de generar presión sobre ella y el juez argentino, comenzó una guerra de comunicados. Empecemos por el primer comunicado emitido por la Embajada de Israel en Argentina, y dice lo siguiente: el avión y su tripulación se suma a otras operaciones registradas en los últimos meses, como el intento de asesinato de ciudadanos israelíes en la ciudad de Bogotá por parte de criminales que trabajaban para las fuerzas Quds en Colombia. El siguiente comunicado lo emitió la Embajada de Israel en Uruguay, país que impidió que el avión venezolano-iraní aterrice en su territorio, y entre otras cosas dice: Israel considera que la postura firme de Paraguay y Uruguay representa un mensaje importante a Teherán para que no intente actuar en Sudamérica. Paraguay es un actor central en esta saga. Escuchemos las declaraciones del presidente Abdo y al ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, que entrevistamos tan solo hace un mes. Esto nos decía. Realmente la inteligencia paraguaya hizo un gran trabajo para poder determinar la peligrosidad de este vuelo, y desde que Paraguay informó y alertó se pudieron hacer las averiguaciones, y hoy vimos que gran parte de esa tripulación tienen vínculos con el terrorismo internacional. Uno inclusive se operó la cara para cambiarse la cara en Cuba, imagínense, parece una película. Vemos que esta persona se trataría del nada menos que un exdirector o director de un ejecutivo de la compañía Keshen Fars Air, y sabíamos que esta compañía está gestionada, por decir, controlada, operativizada, nada menos que por la fuerza Quds, y que opera vuelos de carga, pero esa sería para nosotros la cobertura civil. Ante estas declaraciones, la Embajada de Irán en Uruguay emitió un comunicado que decía: la República Islámica de Irán, además de expresar su profunda denuncia y malestar, llama a que las instituciones paraguayas pongan fin a la difusión de acusaciones que repercuten en las relaciones Teherán-Asunción.
Pero allí no terminó el intercambio epistolar entre Paraguay e Irán. La Cancillería paraguaya respondió en estos términos: Paraguay es un país soberano desde 1811 y por lo tanto no acepta ni acata directivas de gobiernos extranjeros. Fuerte, ¿no es cierto, Damián? Pero ¿dónde está el más interesado en recuperar el avión y que liberen a la tripulación? Estoy hablando de Venezuela. Venezuela comenzó una intensa campaña bajo el slogan "Devuelvan el avión", en la que participaron diferentes actores, el presidente Nicolás Maduro, Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional, y hasta empleados de la institución de la aviación civil venezolana, que salieron a marchar pidiendo que devuelvan el avión. El avión que cumplía una función fundamental en la vida humanitaria de Venezuela está secuestrado en Argentina y pretenden robárnoslos por una orden de un tribunal imperial del estado de la Florida. Venezuela levanta su voz de protesta y pide la solidaridad de la gente honesta del pueblo argentino. Solidaridad. Pero nosotros, se los digo, con indignación protesto, con indignación defiendo los intereses de nuestra amada Venezuela. 2 meses se han cumplido del secuestro de los pilotos venezolanos e iraníes en Venezuela y nadie hace nada en Argentina. Desde aquí, desde este Congreso de Movimientos Sociales, pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión, para la liberación de los pilotos secuestrados. Pido el apoyo de Argentina. Estamos aquí en apoyo a nuestros compañeros de Conviasa para que sea devuelto el avión y los activos de nuestro país. ¡Queremos nuestro avión! Estamos cansados de estos apátridas, opositores, manipuladores, títeres del imperio. ¡No volverán! ¡Viva Nicolás Maduro y viva la revolución! Exigirle, oigan, al gobierno argentino que devuelve el avión que es venezolano y decirle al presidente Fernández que demuestre si es un pelele del imperio, si es un títere del imperialismo o verdaderamente gobierna a ese país y que se ponga en consonancia con las expectativas, porque hasta ahora con esa conducta lo que subyace detrás de ello, no le voy a decir a la bola por la hora y el respeto, es una actitud de rastrerismo con el imperio norteamericano, una actitud rastrera. Entienda el presidente Fernández que no es un problema de la justicia, sino un problema político, porque quieren seguir criminalizando a esta patria. Para que no queden dudas del enojo del gobierno venezolano con su par argentino, ¿verdad? Estamos hablando de insultar públicamente al presidente argentino Alberto Fernández. El diputado Carreño entregó en manos al embajador Laborde el documento redactado y votado en la Asamblea Nacional. Lo natural, Damián, hubiese sido que el embajador de Argentina, que representa a su país, rechazase el documento, exija una disculpa, pero tan solo repudió los agravios contra su presidente y dijo que Venezuela tenía razón, dado que el juez en su dictamen ordenó el secuestro del avión. O sea, el embajador que representa a su país desconoce que en su país hay separación de poderes, el judicial no responde a órdenes del Poder Ejecutivo. La CELAC, es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Al frente de la misma se encuentra el presidente argentino Alberto Fernández, que próximamente será anfitrión en Buenos Aires en la reunión de cancilleres de esta organización. No solo el presidente de Venezuela lo presiona por si faltaba un convidado a esta crisis diplomática, el presidente de Nicaragua acusó a su par argentino de ser un instrumento del imperio yanqui. Y estamos viviendo un momento doloroso, porque quien ocupa la presidencia de la CELAC precisamente, que es Argentina, está traicionando los principios de la CELAC. Se convierte en un instrumento del imperio yanqui. Tiene secuestrado ahí a 11, 12 hermanos venezolanos.
simplemente porque así lo ordenan los yanquis desde Washington, y se lavan las manos diciendo, ese es un asunto de la justicia. Gente lo puede demostrar liberando inmediatamente a los hermanos venezolanos que los tienen presos ahí en Argentina, como que Argentina fuese un distrito de Miami, un distrito de los Estados Unidos, y regresándole el avión a sus verdaderos dueños, que no son los yanquis, sino que el Estado de Venezuela. Volviendo, Damián, a lo que pasa en Argentina, lo que más pone nerviosos a los venezolanos y a los iraníes es el pedido que ha hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos de incautar el avión. Y es un pedido que me he tomado el trabajo de leer. Acá hay 18 páginas donde hay un registro y seguimiento de cada parada del avión. Y este pedido se renueva cada 6 meses, o sea que los Estados Unidos hace rato que han decidido que en el momento en que se pueda retener el avión y enviarlo a Estados Unidos como parte de la investigación que ellos hacen, porque este avión trasladaba, según ellos, armamentos y miembros de la Guardia Revolucionaria y combatientes de Al-Quds, Argentina va a quedar en una situación de lo que yo llamaría una lose-lose situation. Significa muy simple. Si Argentina responde a los Estados Unidos y envía el avión y la tripulación, como acabamos de escuchar al presidente Maduro y al presidente Ortega, que Fernández defendió con ahínco cuando fue la reunión en Estados Unidos de la CELAC, haciéndole a Biden, ¿cómo no los has invitado? Ahora ellos directamente lo insultan porque dicen que se ha vuelto una marioneta de los americanos. Por otro lado, si Argentina, el juez argentino decide reintegrarle el avión a Venezuela, Argentina está en una situación terriblemente en lo económico y depende de la buena voluntad de los americanos para conseguir crédito y de alguna manera salvar la economía argentina. Y hay que decir que con la deuda que tiene Argentina en el Fondo Monetario Internacional, ¿quién es el mayor accionista en esa organización? ¿Sabes? No. Los americanos. O sea que Argentina, en la situación en la que quede, va a salir mal parado, va a quedar en una posición mala para con sus aliados, normalmente originales, que son Venezuela e Irán, o para con quien necesita que de alguna manera los ayude para resolver un problema interno, que es una economía en crisis, tambaleante, y con un presidente que, como no solamente los extranjeros de sus colegas de Latinoamérica se permiten insultarlo y hacer de cuenta que no existe, porque en realidad le hablan al juez diciendo liberen el avión, o frente a Estados Unidos, donde Argentina imperiosamente necesita de su apoyo. Así que es una saga con final abierto, todavía no está dicha la última palabra, ya veremos qué pasa con el avión y la tripulación.